Buenas, buenas, ¿cómo andan? Esto es Cosas de Nerds y en este caso vamos a hacer un repaso por todos los actores que interpretaron a Batman en series y películas live action. Hacemos la aclaración, en el momento que realizamos este video aún no hay confirmación sobre quién será el actor que se ponga en el rol del murciélago en el DCU de James Gunn. Es por eso que consideramos que es un buen momento para hacer un repaso por todas las historias, datos, curiosidades de cada uno de los actores que se pusieron en la piel de este icónico personaje. Y arrancando lógicamente en orden cronológico, el primero de los casos es el de Lois Wilson, que en el año 1943 para la serie de TV de aquel año lo interpretó al personaje con apenas 23 años. Y entre los datos que podemos decir es que no era un Batman o más bien un Bruce Wayne como lo conocemos habitualmente en prácticamente todas las historias como multimillonario, sino que en este caso era un agente secreto que combatía contra espías japoneses. Bueno, después de esta serie lo particular es que Lois Wilson dejó la actuación, se retiró, pero su hijo sí continuó bastante ligado al mundo del cine y de hecho entre productor ejecutivo y el rol de productor estuvo presente en 15 películas de toda la saga enorme que es James Bond, el agente 007, así que ese dato particular. Y el siguiente en interpretar a Batman fue Robert Lowry, que lo hizo en la serie Batman y Robin, que fue lanzada por Columbia Pictures en el año 1949. Robert Lowry, a diferencia de su antecesor, tenía muchísima experiencia en su haber. A sus 36 años, que fue el momento o la edad en la cual le tocó ser Batman, ya tenía en su espalda, atención, más de 70 películas realizadas, una verdadera locura. Muchos dicen que actores que vinieron después para interpretar a Batman se inspiraron en su actuación, se inspiraron en su forma de interpretar al personaje para sacar las características principales y de alguna manera un formato base de cómo habría que interpretar a este icónico personaje. Otro dato curioso es que en esta serie en la cual fue protagonista, el villano principal era uno llamado El Mago, que fue un personaje creado exclusivamente para la serie y que, como les decía, fue el villano principal y lo particular que tenía es que su identidad no se conocía y recién se reveló al final de la serie. Y ahora llegó el turno de hablar de quien seguramente nos dio la interpretación más diferente, desfachatada, cómica, bizarra que hemos visto a lo largo de todos los años de alguien haciendo de Batman. Y ese es ni más ni menos que Adam West, que interpretó el personaje en la serie tan icónica que para muchos marcó la infancia, la adolescencia, la serie de Batman de los 60. Estamos hablando de una serie que tuvo 3 temporadas entre el 66 y el 68 y también una película. Dicho sea de paso, terminan de ver este video y les recomiendo que vayan al que también tenemos en el canal, en el cual le hicimos un pequeño homenaje a esa serie que hemos denominado como ese show tan bizarro como entrañable. Bueno, en ese video también les cuento que Adam West se gana la audición, la posibilidad de poder audicionar para el papel una vez que el productor de la serie, William Dozier, lo vio en un comercial de Nestlé Quick y eso un poco lo inspiró porque veía esos tintes cómicos que estaban buscando en el papel. Y justamente en la audición Adam West se destacó por sobre su principal competidor, Lyle Waggoner, justamente porque le dio ese tinte cómico, desfachatado a la interpretación y era justo lo que estaban buscando para darle una versión completamente diferente a lo que se podía llegar a conocer del personaje. Así que ese es un poco el repaso y algunos datos de Adam West, el tercer Batman. Y ahora llegó el momento de hablar de un Batman que seguramente une varias generaciones, que para más de uno será su favorito, ya voy a dar mi opinión al respecto, que es el de Michael Keaton, ni más ni menos que el Batman de las películas de 1989 y Batman Returns de 1992, las de Tim Burton, que son tan bien recibidas por la crítica y que realmente están muy bien y son muy disfrutables. Pese al paso del tiempo, realmente son muy pero muy disfrutables. Ese Batman más tenebroso, oscuro, ese tono que creo que en la actualidad es el que más queremos ver en este personaje, más allá de lo que venimos a hablar en
en el personaje anterior o en el actor anterior, que fue Adam West, y eso tan diferente, tan bizarro, tan desfachatado que nos había dado. Esa era la última imagen que teníamos de Batman en productos live action, y de repente llega el de Keaton para darnos sí una versión que se acerca mucho más a lo que quizás pretendemos en Batman. Y bueno, realmente un personaje o una actuación memorable. Cabe destacar que la idea era que Keaton repitiera el personaje en una tercera entrega, pero él rechazó el proyecto por el tono bastante más ligero que quería darle Warner Bros. A la siguiente película. Así que ahí se cayó esa posibilidad y quedó en 2 películas su participación como Batman, además de lo que decíamos, el regreso en The Flash. Les voy a entregar algunos datos extra y curiosidades de este Batman de Keaton. Uno tiene que ver con su frase más recordada, que es "Yo soy Batman". Esa frase él la improvisó porque en el guión estaba "Yo soy la noche", para que dijera, y bueno, él la improvisó, y la verdad con un gran acierto porque quedó mucho mejor. Después, creo que esto es algo que varios saben o quizás otros no, la incomodidad del traje, sobre todo en la parte de la máscara y del cuello, porque era tan rígido que prácticamente le impedía girar su cabeza a la derecha, a la izquierda. No tenía prácticamente movilidad la cabeza, así que realmente lo sufrió mucho el traje. Y lo último que les cuento es que, y dato no menor, es que los fans no recibieron para nada bien a Keaton. Viendo después los resultados y el diario del lunes, como se suele decir, llama la atención. Pero ¿qué pasa? Keaton venía a hacer personajes muy vinculados a la comedia, como el de Beetlejuice, como en Mr. Mom, y entonces la gente no quería eso. Justamente habían tenido a Adam West, que era algo tan bizarro, tan diferente, y querían un Batman más serio y no esperaban eso de Keaton. Bueno, después viendo las películas esas críticas cambiaron a elogios porque la interpretación es fantástica. Y tras la salida de Michael Keaton, la máscara y la capa fueron heredadas por Val Kilmer, que fue el siguiente Batman y lo hizo en la película Batman Forever de 1995. Cabe destacar que el actor soñaba con ser Batman por su fanatismo desde muy chiquito con el personaje, y cuando le llegó el llamado aceptó sin dudarlo y sin necesidad de leer el guión. Estaba encantado de que le llegue esta posibilidad. Después los resultados de la película no lo dejaron para nada conforme, entre otras cosas porque sintió que los villanos de esa película, que fueron el Dos Caras que interpretó Tommy Lee Jones y el Acertijo de Jim Carrey, tuvieron mucho más protagonismo que él. Cabe destacar que Val Kilmer, al igual que Keaton, también tuvo inconvenientes con el traje, que también tenía este formato algo rígido que le quitaba un poco movilidad, y además, sobre todo, no lo dejaba escuchar bien, le complicaba la parte auditiva, así que obviamente, imagínate, eso es una verdadera complicación en el set. Después de esta película fue otro que abandonó el personaje. Y el siguiente en la lista es George Clooney, que le tocó ser el Batman de la peor película de Batman que pudo haber existido, una de las peores películas en el cine de superhéroes, pero por escándalo, realmente una basofia. Aquella Batman y Robin del año 1997, cualquiera te puede decir, desde críticos de cine, desde fanáticos del personaje o fanáticos del cine de superhéroes en sí, este gilastro que te está hablando desde acá, cualquiera te va a decir que es un espanto, y no hay manera de que alguien venga a querer imponer una idea diferente. Es espantosa, tiene todo lo que está mal dentro de una película, y obviamente George Clooney no se salva de la crítica, porque también su actuación, la verdad, que no deja prácticamente nada rescatable, ni su Bruce Wayne ni su Batman, la verdad que han sido unas grandes actuaciones. Por lejos también ha sido, ya lo digo, es también el peor Batman para mí, sin lugar a dudas. Y la verdad que tiene una cantidad de cosas bizarras que vos decís, ¿qué intentaron hacer con esto? Porque si vos me decís, en la serie de Adam West, que hablamos antes, bueno, era la idea de que sea algo completamente bizarro, desfachatado, loco, diferente. Pero bueno, en teoría esto no. Y es verdad que ya Warner quería ir dándole un tono más ligero al personaje. Después de las 2 primeras y muy exitosas películas de Tim Burton, fue bajando un poco
no solo la calidad, sino también ese tono más liviano, pero tampoco te vas a ir tan al pasto. Realmente todo un desastre, desde el traje, bueno, Clooney fue otro de los que se quejó del tema de la incomodidad del traje, que costaba quitárselo, pero eso, la verdad que queda en segundo plano pensando que el traje tenía pezones. ¿Dónde se vio eso? Una locura. Y bueno, ni hablar de los planos que buscaban sexualizar todo el tiempo. A la hora de que se calzaban los trajes, esos planos culo que había, pues sí, pero ¿es una película de Batman o qué es esto? ¿Un reality donde se busca la cola riff? ¿Qué carajo es? Bueno, realmente tiene todo lo que está mal. Bueno, la batitarjeta de crédito, la verdad que ya te digo, ni en la serie de los 60 se le ocurría semejante ridículo. Y bueno, no conforme con esto, Clooney, que se cansó de decir en varias entrevistas que haber tomado ese papel fue la peor decisión que pudo haber tomado en su carrera, pero por algún billetín más regresó para The Flash de 2023, donde tiene un cameo breve, no como Batman, pero sí como Bruce Wayne. Gracias a Dios existió Christian Bale y existió la trilogía de Nolan. Batman inicia en el año 2005, El Caballero de la Noche de 2008 y El Caballero de la Noche asciende en 2012. 3 películas muy sólidas, muy pero muy buenas. La mejor saga de películas de Batman sin lugar a dudas, y que nos dejó una gran actuación para hacernos olvidar de todo lo pisoteado y basureado que había quedado el personaje, este personaje tan emblemático allá por finales de los 90 con lo que les vengo de contar. Este Batman de Clooney y esa película tan espantosa que había dejado a Batman completamente destrozado en el piso, pero llegaron Bale y Nolan para levantarlo y bueno, Christian Bale tuvo una actuación memorable, notable, tanto como Batman como también como Bruce Wayne. Un Bale que, entre otros datos que les voy a aportar, es el primer actor no estadounidense en asumir el rol de Batman, ya que es un actor galés. Y otro dato que hay que decirlo es lo comprometido que estuvo Bale con el personaje desde que lo recibió, teniendo en cuenta también algo que hemos dicho en algún otro video, que Bale no es un fanático de cómics, pero sí se compromete y mucho con cada uno de sus personajes. Y recordemos que cuando recibió el papel venía a ser el maquinista, con lo cual interpretó un personaje para el cual terminó pesando unos 55 kilos solamente, y para ser Batman se preparó muy exigente, de forma muy exigente desde lo físico, también con la alimentación, y llegó a pesar alrededor de 100 kilos. ¿Qué pasa? Se pasó un poquito del peso, se pasó en la masa muscular que ganó también, estaba muy grandote, y no entraba con comodidad en el traje y tampoco se podía mover de la forma más ágil, así que tuvo que dar marcha atrás, digamos, por así decirlo, y perdió unos 15-20 kilos para finalmente lograr el equilibrio que necesitaba para poder interpretar de gran forma como lo hizo el personaje. Así que Christian Bale, realmente de lo más destacado de las actuaciones, las interpretaciones más destacadas de todos los que hicieron a Batman alguna vez. Y ahora llegó el turno de hablar del Batman de Ben Affleck, que para mí, y creo que quizás para muchos, nos quedó esa duda de qué pudo haber sido del Batman de Ben Affleck, que tenía su potencial para ser mucho mejor recordado de lo que finalmente es, porque me parece que quedó envuelto dentro de un contexto que es imposible de separar. Todo el quilombo que era en los tiempos que él interpretó al personaje, Warner, el DCEU, el Snyderverse. Bueno, algo que en el canal hay un video que lo explica todo lo que falló para que ese universo compartido termine muriendo y reemplazado por el actual DCU de James Gunn. Bueno, Affleck de hecho es el único de todos que no tuvo una película en solitario como Batman. Sus intervenciones fueron en Batman vs Superman, una muy buena película que cayó quizás en un mal momento, con muchas críticas. Tuvo que competir también con la vereda de enfrente que presentó a Capitán América Civil War, pero para mí es muy disfrutable. Bueno, él debuta en esa película en 2016, tiene una breve participación en El Escuadrón Suicida, la primera versión del Escuadrón Suicida también del mismo año, 2016, y llega
el momento de la Liga de la Justicia, que se estrenó la primera versión en 2017, que arrancó siendo dirigida por Zack Snyder. Él se tiene que ir del proyecto a mitad del rodaje por un tema familiar y es reemplazado por Joss Whedon, que venía con buenas cartas de haber sido director de las 2 primeras películas de los Avengers, pero tuvo muchos conflictos internos, muchas peleas con varios de los integrantes del elenco. La película no salió para nada bien y por eso, después de muchos tiempos y después de muchos reclamos y protestas de los fanáticos por querer ver el corte de Zack Snyder, en 2021, directamente lanzada a la plataforma HBO Max, tuvimos el corte de Zack Snyder, esas 4 películas de la Liga de la Justicia que son muy buenas. Yo ya he opinado, para mí está muy bien, pero si necesitas 4 horas para desarrollar tu versión, quizás es un poco mucho, pero bueno, eso es otro tema. Y después Ben Affleck se termina despidiendo en la película de Flash de 2023, se despide del personaje. La idea era que él tenga, obviamente, su propia película, que no solo eso, sino que él iba a escribir el guión, la iba a dirigir y bueno, por supuesto iba a interpretar el personaje, pero bueno, todos estos conflictos hicieron que todos los proyectos se fueran al tacho y también le pasó al propio de Ben Affleck. ¿Qué podemos decir? Yo creo que su actuación como Batman en pelea es muy buena, me parece que tiene muy buenas peleas de acción. Su Bruce Wayne quizás queda a mitad de camino, pero tampoco está tan mal. Yo creo que había potencial para convertirse a Affleck en un muy buen Batman, pero todo el contexto lo hacen quedar ahí en un gris, un gris como su traje, que quizás no va a poder salir nunca de eso. Y antes de que sea el momento de repasar los datos y curiosidades del actor que actualmente interpreta a Batman, voy a abrir un par de paréntesis. El primero es para David Mazouz, que fue el actor que interpretó principalmente a Bruce Wayne en la serie Gotham de 2014 a 2019, a un adolescente Bruce Wayne, y le llegó el turno de interpretar a Batman recién al final en lo que fue la 5ª temporada. También tuvo el rol del sujeto 514A, que es un clon exacto de Bruce Wayne creado en los laboratorios Indian Hill. Otro dato que les aporto es que Mazouz cumple años en el mismo día que en los cómics se estableció como el cumpleaños de Batman, es decir, el 19 de febrero. Y el otro paréntesis que abro de alguna manera es para hablar de Iain Glen, que es un actor escocés que interpretó en la serie Titans entre 2018 y 2023 a un veterano Bruce Wayne que principalmente era una especie de mentor y de consejero de los jóvenes superhéroes, así que ese era un poco su rol. Cabe destacar que entre los fanáticos se generó mucha expectativa cuando se conoció que iba a interpretar a este personaje, porque había adquirido mucha fama, sobre todo al momento de interpretar a su personaje, a Jorah Mormont, en la destacadísima serie Games of Thrones. Y ahora llegó el momento de hablar acerca del actor que actualmente interpreta a Batman, que es Robert Pattinson, que debutó en la película de Batman de 2022 y realmente recibió muy buenas críticas, tanto su interpretación como la película. Había algunas dudas sobre cómo podía llegar a encajar en el papel, pero finalmente lo hizo muy bien, nos dio ese tono bien sombrío, bien oscuro del personaje, muy serio, en un tono muy serio, que tampoco se desprendió su Bruce Wayne de ese tono, mantuvo lo mismo durante toda la película. Ese Batman también más detectivesco, investigador, que es un rol o una característica muy destacada y muy importante del personaje en muchísimos cómics, y él lo pudo llevar muy bien a la perfección en la pantalla grande, así que es un muy pero muy destacado Batman, del cual ya vamos a hablar un poquito más, a ver dónde lo ubico entre mis preferencias a Robert Pattinson, que entre algunos datos curiosos que les aporto, cuando hace la audición la hizo con el traje que había utilizado Val Kilmer en 1995, y ya les había comentado las incomodidades del traje, las complicaciones, y realmente la ajustaba y mucho el traje y casi se desmaya en la audición. Bueno, finalmente logró conseguir el papel y nos dio este Batman que estoy destacando y mucho. Otro dato que les aporto, que bueno, ya por supuesto lo saben, este Batman es actualmente
mejor dicho, Pattinson es actualmente Batman, pero al menos lo que se sepa al momento que se está realizando este video no forma parte del universo principal que está recién comenzando, el DCU de James Gunn. Como lo hemos dicho, todavía no hay una confirmación sobre quién hará el papel. Lo cierto que este Batman de Pattinson está en lo que se puede denominar Elseworlds, un universo paralelo donde funciona esta película, que va a tener su secuela, ya seguramente muchos lo saben. Va a comenzar el rodaje en 2026 y la esperada secuela va a llegar 5 años después del estreno de la primera. En 2027 la vamos a tener en los cines. Y antes de finalizar el video, les voy a dejar mi top 3 de los Batman preferidos de live action, tanto en series como películas, los cuales fuimos repasando a lo largo de todo el video. Y en el puesto número 3 ubico a alguien del cual venimos de hablar, que es Robert Pattinson. A mí realmente me cerró muchísimo su interpretación. Bueno, la película está muy bien, eso está clarísimo. Quizás, bueno, un poco lo que decíamos en cuanto a lo destacado, lo que un poco venimos de destacar, ese Batman bien sombrío, oscuro, bien serio, que no da ni siquiera un centímetro a que pueda entrar algún chiste ni nada. Es un Batman bien como me gusta a mí realmente. Un Batman también, lo decíamos antes, más detectivesco, investigador. Eso también me parece un punto muy destacado. Quizás podría haber jugado un poquito más, abrir el registro un poquito más para su Bruce Wayne, que prácticamente, y en las pocas veces que apareció, porque la verdad que se le puede decir que a la película le faltó un poquito más Bruce Wayne, hubo mucho Batman, las veces que apareció en pantalla fue un Bruce Wayne que era casi como que estuviésemos viendo a Batman, quizás algún tono levemente más ligero, podría haber venido mejor, pero bueno, en líneas generales está muy bien y por eso este puesto número 3. Puesto número 2 para Michael Keaton. Creo que no hay dudas, todo lo que estuvimos repasando cuando llegó su turno. Un Batman icónico, realmente para mí estuvo muy pero muy sólido, tanto como Batman como Bruce Wayne. Quizás un poquito menos que el puesto número 1 que ya voy a estar hablándoles, pero creo que está muy bien y nos da para mí el mejor Batimóvil de todos los que se vio en, insisto, live action. Para mí el Batimóvil de sus películas, la de 89 y 92, la verdad es perfecto, está muy pero muy bueno. Y su regreso en The Flash de 2023, el regreso de Keaton, también chapó. De las pocas cosas buenas que tiene esa película tan no diría tan mala, no quiero ser tan crítico, porque la verdad que la podés ver, tiene su costado entretenido, pero con muchas fallas. De lo mejor es ese regreso de Michael Keaton. Y el puesto número 1, creo que cuando estuve hablando de él lo podrán sacar. Claro, Christian Bale, que hizo un Batman excelente con, para mí, las mejores escenas de acción, donde destaca este entrenamiento tan exigente que tuvo, de la mano de Ra's al Ghul y demás. Tiene unas grandes peleas de acción, tiene grandes momentos y tiene también un gran Bruce Wayne, que tiene un poco de todo. Ese Bruce Wayne roto en la primera película porque tiene una sed de venganza voraz, por justamente tener venganza del asesinato de sus padres, que tiene que irse para encontrar un nuevo camino, y ahí es donde es entrenado por Ra's al Ghul y demás. Este Bruce Wayne que después regresa y muestra otra faceta, quizás por momentos también te da un poquito de ese multimillonario que le gustaba la joda y le gustaba las minas, pero otra vez lo vemos roto, sobre todo hacia el final de la segunda película y de la tercera, donde él siente que falló. De hecho, cuelga la capa en la tercera película porque siente que le falló a Ciudad Gótica y demás. Nos va mostrando muchas facetas a lo largo de la trilogía, y pasa por un montón de registros la interpretación de Christian Bale, que para mí es excepcional y nos dio el mejor Batman en todo su conjunto, tanto como Batman como Bruce Wayne, y realmente chapó, fantástico lo de Christian Bale, por eso este puesto número 1.
Y bien, nerdazos, hemos llegado al final de este video en el cual repasamos absolutamente todos los actores que interpretaron a Batman en live action, tanto series como películas. Y por supuesto, volvemos a hacer la aclaración, al momento de realizar este video aún no tenemos confirmación sobre qué actor se pondrá en el rol del murciélago en el DCU de James Gunn. Dicho todo esto, espero que les haya gustado y si es así, que dejen ese like al video, que lo compartan también si quieren, es más que bienvenida toda acción. Y por supuesto, si en general les gusta el contenido del canal, suscríbanse, hagan clic para activar la campanita y de esa manera les lleguen todas las notificaciones y cada vez con todas esas acciones podemos llegar a cada vez más personas para que este canal siga creciendo. Así que será hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar para hablar de más cosas de nerds.